Hola, buenas noches. La saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Les traigo un capítulo más de nuestra historia Cartas para Julieta, por Leigh H., traducción de Annette White. Capítulo 11. Patty se miraba en el espejo de su cuarto de baño con una sonrisa de satisfacción en los labios. Era la primera vez desde su inesperada llegada al hospital que usaba vestido y estaba encantada. Alessandro finalmente sería capaz de verla vestida con algo diferente a un camisón. Esto siempre la hacía sentirse incómoda frente a él, vestida de esa forma. ¿Qué más podía hacer? No era común recibir a un pretendiente en pijama. Se reajustó el cuello de su traje de color amarillo pálido y apretó un poco más la cinta que rodeaba su cintura para darse un poco más de valor. Dio algunos pasos en la habitación y no sintió ningún problema como el que había experimentado el día anterior y que la hizo caer en los poderosos brazos del médico. Aliviada, fue a sentarse en el borde de la cama, en posición de espera. Sin duda se sorprendería al verla tan elegantemente vestida y caminando hacia él sin tropezar. Pensando en esa posibilidad, sintió cierto pesar en su corazón, ya que sin dudas esto significaba que le permitiría salir del hospital. Y, aunque no era el lugar más emocionante de la ciudad, ella definitivamente se sentiría muy triste por tener que partir. No quería desprenderse de él. ¿Cómo podría asegurarse de que se continuarían viendo si no iba a estar a su lado? Era una pregunta que sin duda debería realizarle, y empezó a estructurarla en su cabeza para estar segura de no olvidar nada. El sonido de golpes acelerados en su puerta la sacó de su ensimismamiento. Era él. Por suerte, Candy se había retrasado y ella secretamente esperaba que se tomaría su tiempo para reunirse con ella. Se sentó en su cama para dar un retoque final a su cabello y dijo con una voz cantarina: «Sí, pasa». La puerta se abrió y la radiante sonrisa de su cara cambió instantáneamente a una de asombro. Sin palabras, pálida y temblorosa, se apoyó en el borde de la cama para no desmayarse. La persona que acababa de entrar era el último al que habría imaginado encontrar en Verona, y mucho menos en su habitación. «Hola, Patty», dijo Terry sin aliento por haber corrido por demasiados pasillos. Miró en detalle alrededor de la habitación y le dijo: «¿Me puedes decir en dónde está Candy?» Candy iba a llamar a la puerta de la habitación de Patty cuando se detuvo en su impulso. Percibió el murmullo de voces a través de la pared. Su corazón dio un salto en su pecho. No podía distinguir con claridad, pero estaba segura de una cosa: Terry estaba allí. Eso era lo que Sidney Wyatt le había dicho hacía media hora. Terry sabía que estaba en Verona y también sabía que Patty estaba en el hospital. Él estaba probablemente con ella, esperándola. Ella solo tenía que bajar la manija de la puerta y encontrarlo. Vacilante, extendió la mano sin tener que terminar de hacerlo.
¿Cómo reaccionaría al verla? Se veía tan desesperado en su carta. Tal vez le mostraría todo su desprecio por creer que se había casado. ¿Estaría dispuesto a escucharla? ¿Creería en ella? Entonces se dio cuenta de que Patty ya debería haberle explicado todo, diciéndole que era un entramado de mentiras y que no había ni una pizca de verdad en todo eso. En todo el camino al hospital, se había preguntado cómo había obtenido esa información errónea y cómo había sido capaz de darle crédito con tanta facilidad. Después de pensarlo, se dio cuenta de que ella podría haber cometido el mismo error si hubiera estado en su lugar. Ambos habían sido tan impermeables a la felicidad por tanto tiempo que la que se les había negado por tantas veces que la más mínima sospecha de lo que podría parecer obvio les daba una nueva razón para no creer. Pero ahora él estaría allí, a unos pocos metros detrás de la puerta. Ella estaba bastante decidida a mostrarle que tenía que renunciar a sus dudas y temores, ya que él era de hecho el hombre al que más amaba con pasión, quien ocupaba sus pensamientos desde el colegio, el gran amor de su vida. Finalmente, con una mano más firme, con el corazón palpitante, temblorosa y sin aliento, abrió la puerta. Pero cuando entró en la habitación, sintió una gran decepción al cruzarse con la única mirada masculina de la habitación, la del doctor Biasini, lo que la dejó sin habla. Un suspiro de abatimiento se escapó de su pecho y se echó a llorar. El taxi se detuvo a la sombra de la pequeña plaza de la trattoria, donde se encontraba el club de Julieta. Era la dirección que le había dicho Patty. Se rió por dentro, pensando en la cara que le había hecho cuando se apareció en su habitación. Obviamente no era al que estaba esperando. El asombro, seguido por la decepción que había leído en su rostro, también le había intrigado, pero no se quedó el tiempo suficiente para saber más porque, desde que obtuvo su respuesta, se fue rápidamente al hospital para volver al centro de la ciudad. Su rudeza no iba a aumentar la baja opinión que tenía de él, pero en ese momento no importaba lo que la gente pensara de él. Solo tenía la idea fija en lo que lo obsesionaba: encontrar lo más rápido posible a Candy. ¿Quiere que espere por usted, señor Granchester?, le preguntó Roberto al joven aristócrata mientras se dirigía hacia la puerta para salir del vehículo. Este último volvió la cabeza y respondió en voz baja, a pesar del estado de excitación extrema en la que se encontraba: No será necesario, Roberto. Gracias. Usted ha sido de gran ayuda hasta el momento, pero creo que puedo manejarlo desde ahora. El mayordomo asintió con la cabeza y con una sonrisa de complicidad. Mi misión está cumplida entonces. Le deseo suerte, señor Granchester, y sobre todo mucha felicidad. Desestabilizado por estas palabras de aliento, Terry le dio las gracias con un gesto directo. La felicidad estaba casi en sus manos y todavía tenía problemas para creerlo. Todo lo que tenía que hacer era dar unos pasos más y finalmente sería capaz de tocarla, abrazarla y retenerla en sus brazos para siempre. Se bajó del taxi y se volvió una última vez hacia su nuevo amigo. Por favor, dele las gracias al conde por su ayuda. Nunca olvidaré lo que hizo por mí.
Por supuesto que lo haré, señor Granchester. Apresúrese ahora. Usted ha perdido demasiado tiempo. El mayordomo se despidió con la mano y le señaló al conductor que podían irse con un golpe en la parte trasera de su asiento. El taxi se alejó lentamente, dejando solo a Terry con sus dudas. El joven se volvió y miró a la parte delantera de la posada, cuya sombra benéfica se proyectaba sobre las mesas del bar, agrupadas delante de ella. Curiosamente, el lugar se parecía mucho a lo que se había imaginado. Una grava fina bordeaba los arcos de la pequeña plaza, que sostenía los antiguos edificios de siglos pasados, incluyendo la distinguida Trattoria Julieta y el viejo árbol de tilo que protegía la entrada. Una pequeña isla de tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad. A pesar de su nerviosismo, cruzó el lugar con un aire que parecía relajado. Se deslizó entre las mesas, haciendo caso omiso de los comensales que cenaban, y entró en el restaurante. Una corriente de aire acarició su rostro y cerró los ojos con satisfacción. Estaba tan caluroso afuera que le dio una agradable sensación, dejando en suspenso por algunos segundos su aprehensión. Buscó a Candy en la habitación. ¿En dónde podría estar? Se acercó al mostrador, detrás del cual había varias filas de botellas de licor de diferentes tipos. Un hombre grande, con la cara áspera por la barba, estaba ocupado llenando 2 vasos de vino. Levantó sus gruesas cejas pobladas mientras lo observaba. —¿Sí? —preguntó sin mucha amabilidad, bajando la botella. —¿Candy? —tartamudeó Terry como si fuera una clave, pues las únicas pocas palabras italianas que conocía no le podían ayudar en esta situación. —¡Oh, Candy! La cara taciturna del hombre se iluminó inmediatamente. Dejó la toalla en el bordel del mueble y caminó al pasillo contiguo. Hizo a un lado la cortina que ocultaba la entrada. Se puso delante de una escalera medio escondida en la oscuridad y puso sus manos alrededor de su boca. Su gran bigote negro tembló inmediatamente mientras gritaba algo hacia el piso de arriba. Inmediatamente se oyó que alguien bajaba las escaleras y la cara sonriente de una joven y bonita mujer morena aparecieron en la puerta. Ella miró a Terry por un momento, sin decir nada. Él la observó con incredulidad, avergonzado por la curiosidad de las oscuras pupilas que le devolvían la mirada. Isabella finalmente se acercó a él, y él se estremeció cuando ella tomó sus manos entre las suyas, apretándolas con afecto y pronunciando unas dulces palabras mientras le decía: «Hola, Terence, te estábamos esperando». Al llegar al cruce de las calles Rosa y Santa Anastasia, Candy hizo una pausa para descansar. Todavía tenía que cruzar la plaza del Herbe y continuar por toda la extensión de la calle Capello, para luego girar unos pocos metros hacia la derecha hasta la calle Saint-André, para finalmente llegar al club. Solo le faltaban un centenar de metros como máximo, pero agotada como estaba, esto significaba para ella casi cruzar el monte Everest. Recuperando el aliento, se sentó en un volardo de piedra enfrente del palacio barroco Maffei, siendo indiferente a la belleza del edificio que la dominaba
con su altura completa. En el techo, las estatuas de los dioses romanos, resguardadas por una barandilla, la observaban con sus ojos vacíos. Durante las 2 horas que estaba yendo y viniendo con ese calor abrasador, sus pies le dolían terriblemente y se estaba apoderando de ella la duda y el desánimo. Ella esperaba poder encontrar a Terry en el club y confiaba en que si no lo encontraba allí, no hubiera elegido partir para otro destino. Ella sabía que los miembros del club podían ser muy convincentes cuando era necesario, pero también excesivamente habladoras, lo que podría hacer que él se fuera en vez de hacerlo sentir confiado. Para darse valor, pensó de nuevo en las palabras tranquilizadoras y reconfortantes que le había dicho Patty, mientras ella estaba al borde de la histeria al descubrir que Terry ya no estaba en el hospital. Ella no pudo ocultar su consternación y se dejó caer en el borde de la cama, confiando en su amiga y describiéndole a grandes rasgos su aventura, a pesar de la incómoda presencia del doctor Biasini. ¿Casada? ¿Qué tipo de historia es esa? ¿Cómo puede creer que estás casada? No lo sé, pero de hecho está totalmente convencido. No debes permitir que crea eso. Tienes que ir al club, Candy. Él debe estar allá. Siempre que no desaparezca de nuevo. Oh, Patty, ¿cómo voy a encontrarlo si llego después de que se ha marchado? Cálmate. Respira profundamente. La había tranquilizado, poniendo una mano sobre la de ella, adivinando que estaba a punto de colapsar. Oh, Patty, tengo tanto miedo. Estoy tan asustada, temiendo que me rechace. Puedo decirte algo sobre ese punto. La cara que puso cuando le dije que no estabas aquí es un testimonio del gran interés que tiene por ti, te lo aseguro. Por lo tanto, deja de enterrar la cabeza en la arena, negando lo evidente, que lo amas, que te ama. Él te está buscando y tú también. Te bastará unos pocos segundos para demostrarle que lo amas y estarán juntos para siempre. Patty, susurró Candy, con gruesas lágrimas que rodaban de nuevo en sus mejillas. ¿Crees que te animo en su búsqueda si no estoy segura del amor que se tienen ustedes dos? Susurró Patty, secando una lágrima de la cara molesta de la rubia. Vamos, Candy, es hora de que conozcas la gran alegría de encontrar a quien amas. Los ojos bajos, Candy había sentido sollozando. A continuación, las dos amigas se abrazaron cariñosamente, apretadas una contra otra, antes de separarse frente del médico, quien estaba atónito, pues no podía creer la tragicomedia que se llevaba a cabo delante de él, y en solo unos pocos minutos. Brutalmente expuesto a la complejidad de los sentimientos de estas mujeres y sus tormentos, su rostro estaba tan angustiado como el de Patty. Por fin, se había mantenido diciendo esta última, mirando fijamente la puerta cuando ya se había ido Candy, con sus pequeños puños contra su corazón. Luego alzó la vista hacia él. Una mirada estática y alegre hacía brillar sus ojos bonitos.
y hacía sonrojar sus mejillas. La sonrisa de esperanza en sus labios había penetrado su endurecido corazón, generando una corriente de ternura que dejó fluir confundido cuando ella se lanzó a sus brazos. Sosteniéndose con la poca fortaleza que le quedaba, Candy se levantó y caminó alrededor de una columna de mármol blanco coronada por el león de San Marcos, el símbolo de la República de Venecia, y empezó a cruzar la plaza. En las fachadas de las casas había antiguos frescos que databan del antiguo foro romano construido en el lugar, lamentablemente expuestos a los estragos del tiempo. Pero el espíritu de Candy no estaba de ánimo para permanecer frente a estas maravillas históricas. Ella quería llegar al club tan pronto como le fuera posible. Era día de mercado, renegando interiormente contra los puestos de los comerciantes esparcidos por el lugar y que desaceleraban su paso. Buscaba atajos a través de los pasillos llenos de gente. A mitad del camino, se encontró con un espacio aislado en medio del cual, como si fuera un oasis en un desierto, había una fuente con una estatua de la Virgen que se ofrecía a su sediente garganta. Poniendo sus manos bajo el agua fresca que brotaba, calmó su sed tanto como quiso, bebiendo grandes tragos del líquido refrescante. Luego sumergió sus brazos desnudos en la fuente con agua y se echó en repetidas ocasiones en el cuello y piernas, sintiendo escalofríos de placer. Una última vez antes de continuar, sumergió sus manos en el agua, echando la cabeza hacia atrás, y se pasó los dedos por sus cabellos dorados, iluminados por el sol como un halo. Cerró los ojos por un impulso, pero de repente se detuvo aturdida. Una imagen de un aspecto familiar que no se había cruzado por siglos se había grabado en su mente. Una visión de un océano bajo una tormenta paralizante, hechizante, que penetraba en el alma y producía mareo. Ella abrió los ojos y se balanceó en estado de shock. Estaba de pie delante de ella, a pocos metros de distancia, al otro lado de la fuente. Esa mirada que tan a menudo había buscado en sueños y que la había acompañado todos estos años. Él la estaba observando sin moverse, tan incrédulo como ella, como habiendo sido despertado de un sueño de manera abrupta. Temblando y sin aliento, ella dio un paso temeroso hacia él. Luego se detuvo, esperando un paso de retroceso por su parte. Él se acercó un poco hacia ella como respuesta, lo suficiente como para percibir a través de su camisa blanca entreabierta los movimientos de su respiración jadeante que hinchaban su pecho. Y entonces él se detuvo. Ella lo miró como si estuviera hipnotizada, con los labios temblorosos, incapaz de pronunciar una palabra,
aunque miles de ellas inundaron su cabeza, gritando dentro de sí y dejándola sorda. Él permaneció frente a ella, impasible, y ella se sintió desamparada frente a él, frente a esa frialdad que reconoció y que él acostumbraba a mostrar cuando estaba enojado. Él no me quiere, pensó ella con el corazón roto, moviendo su cabeza. Finalmente lo he encontrado para darme cuenta de que me odia, gimió, mientras las lágrimas de desesperación subieron por su garganta y llenaron sus ojos verdes. Entonces vio sus manos que vinieron al encuentro de las suyas, la envolvió en un reconfortante calor y toda la tensión que se había acumulado en su cuerpo se liberó de pronto como una divina liberación. Candy, le oyó murmurar en voz baja con su voz suave y profunda. Ella se enderezó haciendo una mueca, mirándolo a través de los ojos entrecerrados, observando la sonrisa de su hermoso rostro. Sollozó con sorpresa y se sumergió en sus ojos. Lo que leyó allí esta vez no le dejó ninguna duda. El diálogo silencioso que se instauró era comprendido solo por ellos dos, aislados en un mundo que se movía a su alrededor. Solo existían él y ella. Todo a su alrededor se había ido en un halo borroso de sombras y luces, flotando con un crujir sordo de elementos confusos. Candy, repitió él para asegurarse de que no estaba en medio de un sueño. Llevada por una ola de felicidad, se sintió desfallecer, con las piernas apenas sosteniéndolas. Ahora él estaba muy cerca de ella, poniendo sus brazos lentamente alrededor de su cintura. Ella cerró los ojos y se apoyó en su pecho, colocando tímidamente sus brazos sobre los de él en un abrazo. Él la apretó con más fuerza y entonces ella enterró su cara en el hueco de su hombro. Podía oír el rápido latido de su corazón. Sentía su corta respiración acariciándole el pelo y la contracción de sus músculos mientras ella estaba temblando de asombro. No es cierto lo que dicen. Lo sabes, ¿verdad? Balbuceó con la voz entrecortada por la emoción que la envolvía. En respuesta, él cubrió con una mano amorosa la parte posterior de su cabeza, introduciendo sus largos dedos en su cabello, que tímidamente tocaban sus labios, inhalando con deleite el perfume de violetas que emanaba. Permanecieron largo tiempo apretados uno contra el otro, sin tener en cuenta el tiempo que transcurrió, saboreando la alegría del reencuentro. Y cuando por fin ella se apartó de él con el rostro bañado en lágrimas, se dio cuenta de que él también había llorado. Se miraron reprimiendo una sonrisa y luego estallaron en risas nerviosas e incontrolables. Cuando finalmente sus mentes reaccionaron, se quedaron sin habla por un momento, dándose cuenta de lo que estaban viviendo.
Se reencontraron después de todos estos años y extrañamente les parecía como si nunca hubieran transcurrido. Ellos eran de nuevo los adolescentes del San Pablo, quienes modestamente descubrían que se amaban. Estoy tan feliz de verte, pecosa, murmuró con los ojos brillantes llenos de malicia. El placer es mío, señor Granchester, respondió ella con una sonrisa pícara en los labios. Tan feliz, añadió él poniendo su mano en la mejilla de ella, acariciando con su pulgar su barbilla. El más feliz del mundo. Ruborizada, bajó la mirada e inclinó la cabeza hacia un lado para sentir mejor el suave toque de su mano contra su piel. Con los ojos medio cerrados contemplaba su hermoso rostro que se había ennoblecido con los años. Se acordó de esa rara belleza que lo caracterizaba, esa característica de perfección que tantas veces la había desestabilizado y que le hizo sentir un estremecimiento al recordarlo. No había cambiado, excepto esa herida sobre la ceja que sus largos cabellos castaños en parte disimulaban. ¿Qué es?, dijo, pasando sus dedos sobre los puntos de sutura. Es una larga historia, dijo él, tomando su mano y depositando en ella un tierno beso. Cuéntamela entonces. Él le mostró una enigmática sonrisa y asintió. Corres el riesgo de que sea muy larga. Tengo toda una vida por delante, le dijo ella con una mueca de complicidad, sin darle tiempo a responder. Ella tomó su mano y lo llevó a la parte trasera de la plaza, hacia las calles estrechas, cuyas sombras benévolas protegerían sus secretos. Querida Julieta, mis manos tiemblan demasiado para escribirte y no estoy seguro de si mi mente está menos agitada, pero quería compartir contigo esta gran noticia, esta inmensa alegría que vive dentro de mí desde que aún no me atrevo a creerlo, desde que nos hemos reencontrado de nuevo. Oh, Julieta, ella está allí sentada frente a mí, en esa terraza de un café, testigo de nuestra reunión, y mis ojos arden por permanecer abiertos todo el tiempo, pues temo que desaparezca si los cierro. Mi mano roza la suya con frecuencia para asegurarme de que es real. La veo bajando la cabeza, ruborizada, y mi corazón salta cada vez maravillado. Soy incapaz de dejar de mirarla. Ella es muy bella, aún más hermosa de lo que recordaba. La miro y encuentro en su rostro los rasgos de la adolescente encantadora que había dejado, pero con más pureza en sus líneas y con más armonía en su entorno. El perfil de su nariz, de la que tanto me gustaba burlarme, las cejas, la curvatura de su boca, las recuerdo en mi memoria con tal intensidad que casi no puedo respirar.
La estoy redescubriendo y entro en éxtasis ante la perfección de todo su ser. Mis ojos se encuentran con los suyos, llenos de sombras y de misterios, y yo me estremezco con voluptuosidad ante el poder que ella tiene sobre mí. Deja de mirarme así, Terry. Me haces sentir vergüenza, dijo Candy una vez más, desviando de nuevo sus ojos de él. Discúlpame, Candy, es algo más fuerte que yo. Tengo la impresión de estar en medio de un sueño. No estás soñando, Terry. Nosotros no estamos soñando. Lo había dicho con una voz tímida, casi sin atreverse a mirarlo. A pesar de la alegría del reencuentro, tenía una sensación persistente de vergüenza que no le permitía disfrutar más libremente de su presencia. Le hubiera gustado expresarle toda la felicidad que sentía por tenerlo enfrente de ella, pero no podía evitar mostrarle una cierta reserva. Todavía le era difícil romper con la prohibición que se había impuesto durante tanto tiempo. Eso que era tan simple y tan natural, amarlo. Eso que ella muy a menudo se reprochaba por seguirlo sintiendo y que le hacía tener un fuerte sentimiento de vergüenza y confusión, incluso ahora, cuando ella era libre de vivir su amor abiertamente, todavía se sentía fuera de lugar. Ella sabía que le tomaría tiempo el no tener miedo de ser feliz, pero la mirada llena de ternura que Terry le brindaba le daba más seguridad para enfrentar sus temores del pasado. Te he estado buscando por tanto tiempo, Candy. Todavía no puedo creer que por fin te he encontrado. Siento lo mismo que tú, dijo ella riendo nerviosamente para ocultar su confusión. Es una locura. Todavía hace algunas pocas horas pensaba que estabas en Nueva York. Me preguntaba con ansiedad si nos volveríamos a encontrar a mi regreso, y ahora estás aquí, delante de mí, en carne y hueso, y me siento muy estúpida. ¿Estúpida? Ella bajó la cabeza con un suspiro, moviendo de manera distraída una servilleta de papel con su mano. Estúpida, sí, incluso carente de la espontaneidad de antes. Siento la impresión como si estuviera al frente de mi antiguo director del hospital. Una sonrisa cómplice apareció en los labios del joven. Si te da consuelo, Candy, yo también tengo esa extraña sensación, como si estuviera al frente de la Madre Superiora. ¿En serio? Le preguntó riendo. ¿La Madre Superiora? ¿Esa es la sensación que yo te provoco? Bueno, tú me has comparado con tu exdirector del hospital. Sí, pero fue un ejemplo de muchos, mientras que al parecer la Madre Superiora está lejos de ser un cumplido, dijo haciendo un puchero. No te preocupes, tú no tienes pelo hasta en el mentón como ella. Pero pensándolo mejor, tienes una pequeña semejanza con ella. ¡Oh, Terry! Sin duda, tú nunca cambiarás. Él echó la cabeza hacia atrás riendo, mientras ella le arrojó la servilleta a la cara. Pero en el fondo de sí misma, estaba encantada de que él siguiera siendo el mismo, lleno de malicia,
siempre dispuesto a burlarse de ella hasta hacerla enloquecer. Se apoyó en el respaldo de la silla y se divirtió con el espectáculo gratificante que le brindaba. Le encantaba verlo reír. Ella simplemente lo amaba. De repente se dio cuenta de que él había dejado de reír y que la observaba a través de sus ojos entrecerrados, mientras que ella estaba perdida en sus pensamientos. Lo miró con ojos interrogantes, y la mirada de amor y de ternura que le devolvió terminó por hacerla temblar. Candy, yo, dijo, poniendo una mano sobre la suya. Pero ella no tuvo tiempo para saber lo que le quería decir. Un camarero acababa de llegar a su mesa y los interrumpió. 2 limonadas para nuestros 2 tortolitos. El joven aristócrata frunció el ceño ante la expresión poco cortés del camarero y avergonzado retiró la mano. El mesero puso delante de ellos 2 grandes vasos de limonada con hielo. Terry le entregó un billete y dijo que mantuviera el cambio. El hombre le agradeció calurosamente y se dirigió hacia el interior del local con su bandeja vacía en su mano. Este pequeño interludio lo llamó de nuevo a la realidad, y fue Candy quien se encargó de mantenerlos en tierra de manera permanente. «Todavía no me has dicho cuál fue la causa de tu herida», comentó, tomando un sorbo de limonada. Una lenta sonrisa se extendió sobre el rostro del joven actor, quien se instaló cómodamente en su silla y dijo: «¿Estás segura de quererlo saber?» «Segura, sin duda». «¿No te decepcionarás?» «Lo dudo». «Pues bien, si insistes». Fingió tomar profundamente aire y comenzó su historia de cómo hacía más de 2 semanas atrás, mientras se relajaba en su sala de estar después de un día agotador de ensayo, había descubierto por el sombrero abandonado sobre su mesa que ella había estado en su apartamento. Su reacción fue inmediata, interrogando de manera ansiosa a su ama de llaves, quien confesó todo. «Oh, Terry», lo interrumpió Candy, moviendo la cabeza y agitando sus rubios rizos. «No sé cómo me encontré delante de tu apartamento ese día. Parecía que todo había sido organizado para que ocurriera eso. Me pregunto si tu ama de llaves no me esperaba». «Candy, yo creo que muchas cosas en esta historia no son pura casualidad y que participaron muchas personas». «¿En serio? ¿Tú crees que Albert tuvo que ver con esto?» «Albert y muchas otras personas». «¿Qué quieres decir?» «Si no me interrumpes cada 5 minutos, podré darte mi explicación», le dijo reprendiéndola suavemente con su índice. «Está bien, me callo», dijo ella, moviendo la cabeza, no sin haberle sacado maliciosamente la lengua. «Perfecto», dijo riéndose. «Entonces, ¿en dónde estaba?» «Ah, sí. La señorita Denise me dijo que tú habías entrado y te habías ido como una ladrona», lo dijo con una gran sonrisa irónica, dejando al descubierto 2 hileras de dientes provocativos que dejaban adivinar un júbilo contenido. La reacción de Candy no tardó en manifestarse, lo que él enfrentó echándose un poco hacia atrás y parpadeando. «¿Una ladrona?», gritó saltando de su silla y con su voz contrariada y temblorosa. «¿Cómo puede haber dicho eso? Yo estaba confundida, Terry. Yo estaba molesta. Yo...» «Cálmate. Estaba bromeando. Al contrario, ella te elogió mucho».
Pero ella no estaba escuchando. Al borde de las lágrimas añadió: descubrí ese cuadro en tu estudio, la imagen del hogar de Pony, y pensé que si la guardabas allí fuera de vista de las personas, en esa habitación, era porque significa mucho para mí, porque tú representas mucho para mí, ahora y siempre. Su propia voz también se quebró cuando pronunció esas palabras, y encontró el valor para tomar su mano esta vez y sujetarla con la que tenía libre. Fue mi manera de mantenerte cerca de mí sin despertar sospechas de ya sabes quién. Candy asintió, bajando la mirada. A pesar de todos sus esfuerzos para convencerse de lo contrario, a ella le era muy doloroso evocar a Susana. A pesar de que ella ya no estaba, su presencia seguía siendo dolorosamente palpable. Ella ignoraba todo sobre el hogar de Pony, continuó, y por tanto no le ponía ninguna atención a esa pintura que me encontré por accidente en Londres y que había llevado a Nueva York. Ella no podía saber que cada vez que mis ojos se posaban sobre la pintura, por un momento, yo era arrastrado hacia ti, y una luz de vida renacía dentro de mí. Era mi forma de luchar contra la existencia desgraciada a la que ella me había destinado. Lo siento mucho, Terry, gimió Candy. Siento mucho que hayas tenido que sufrir todo esto, todos estos años. Todos esos años ya no existen desde que te he vuelto a encontrar, dijo él apretando un poco más fuerte su mano. Yo estaría dispuesto a vivirlos de nuevo una vez más para poder experimentar la inmensa alegría que he sentido cuando te vi de nuevo, Candy. No es necesario mirar hacia atrás. Lo que importa ahora es el presente, el que vamos a compartir juntos. ¿No te parece? Candy asintió, conteniendo un sollozo, y luego con una sonrisa le preguntó: ¿Este Juan que pintó el cuadro ¿será el pequeño Juan que conocí en el lugar de Pony? En efecto, él se sorprendió mucho cuando reconocí el lugar donde ustedes crecieron. Él vive en Londres y yo he guardado especialmente su dirección a la espera de dártela algún día. Es maravilloso, Terry. Me gustaría ver al pequeño Juan. Lo amaba mucho, a pesar de que se orinaba en la cama y retrasaba mis tareas diarias, dijo con una sonrisa nostálgica. En relación a eso, me pidió que te dijera que hace mucho tiempo que no moja la cama, y realmente insistió con que te lo dijera. Eso me tranquiliza, comentó ella, riendo con alivio. Una vez más, él entrecerró los ojos ligeramente, inclinando la cabeza hacia un lado, y se dirigió a ella en un tono misterioso. Si quieres saberlo, no es la única persona que te conoce y que he reencontrado. ¿Es verdad? ¿Quién? Piensa un poco. Ay, te confieso que no tengo ni idea.
dijo después de un momento de reflexión. ¿Es una amistad? ¿Una amistad? No sé lo que entiendes por eso, dijo con una sonrisa traviesa. Pero digamos que compartiste con él el mismo escondite por unos días. Disculpa, ¿un escondite? No me estarás hablando de Cookie, ¿verdad? Bueno, sí, es de él de quien hablo. Frente a su asombro le mostró una pequeña risa de satisfacción y le habló de las condiciones que se dieron para su reunión. No lo puedo creer, exclamó ella. Cookie, después de todo este tiempo. Yo tampoco, comentó Terry frunciendo el ceño como si fuera un maestro de escuela. No puedo creer que hayas cruzado el océano como polizón. Cualquier cosa podría haberte pasado. Podrías haberte encontrado con un barco de piratas que te hubieran arrojado al mar o incluso... Él se interrumpió con un estremecimiento que le recorrió la espalda al pensar en las cosas horribles de las que podría haber sido víctima. En voz baja, ella le aseguró: nada de eso me ocurrió. Estuve navegando con gente muy amable, con la que aún sigo en contacto. Tuviste suerte, le respondió cínicamente, todavía convencido de que se había arriesgado a algo peor. Luego, recuperando la compostura, agregó: es increíble que no me lo hayas dicho cuando nos encontramos en Nueva York. No me lo preguntaste y sabía que tendrías esta reacción. ¿O me equivoco?, dijo ella, imitando el tono de desaprobación que él había usado. Él se encogió de hombros mientras mostraba una media sonrisa por su provocación. Reacciono así porque me preocupo por ti. Me había olvidado de lo imprudente y temeraria que puedes llegar a ser. Pensé que habías vuelto a bordo de un barco de cruceros, al igual que tus primos, en lugar de tomar esos riesgos. No podía esperar, Terry. Quería unirme a ti tan pronto como fuera posible. Pues por eso que me colé en el primer barco con destino a América. Como hice yo cuando te vi en el puerto de la isla de Manhattan. Sí, dijo ella, bajando los ojos ruborizada. Esta vez los hechos fueron a la inversa. Fue él quien había ido a buscarla y la había encontrado. Ella se estremeció. Confiemos en que nada ni nadie se interponga entre ellos de nuevo. ¿Cómo está Cookie? Fue ella quien rompió el silencio incómodo que había caído sobre ellos. Él ha debido cambiar mucho desde entonces. Tiene que haberse convertido en un hombre. En realidad, respondió Terry vacilante, no está muy en forma. ¿Cómo es eso? Tuvimos un accidente durante la travesía. ¿Un accidente? La sangre que había enrojecido sus mejillas fluyó de vuelta a su corazón, dejándola con una palidez alarmante en su hermoso rostro. A la espera de una pronta respuesta, se quedó mirando fijamente al joven, quien ante su lívida mirada se apresuró a contarle sus desventuras. La tormenta, el fuego en la sala de calderas, el rescate de Cookie, el hundimiento del barco y su despertar en el hospital de Plymouth. ¿Tú? Murmuró tratando de recuperar sus sentidos después de ese tipo de noticias. ¿Estás bien? ¿No te fracturaste nada?
Estoy bien, no te preocupes. Tengo como secuela un poco de tos que me molesta en la noche, algunos dolores desagradables y esta herida encima del ojo que desaparecerá en algunos días. Así que esto es, dijo observando cuidadosamente su frente. La herida se ve pulcra y los puntos son regulares. Puedo quitártelo en 1 o 2 días. ¡Wow! No tan rápido, exclamó con un ágil movimiento y se encogió de hombros. Yo realmente no quiero verme desfigurado. ¿Cómo así que desfigurado?, respondió ella, levantándose indignada, con su piel retomando sus colores. Estaba enojada, apretando los puños mientras que él sonreía estúpidamente. Ella había olvidado cómo la hacía enojar. Finalmente se sentó de nuevo, apoyando su espalda en el respaldo de la silla. Se cruzó de brazos y le miró a través de sus ojos semicerrados. Me he encontrado con mástiles más recalcitrantes que tú, mi joven amigo, y a menudo han terminado amarrados en la camilla de auscultación pidiendo piedad. Presentándolo así, solo te pido vivir esa experiencia, respondió con una sonrisa y ojos falsamente lujuriosos. ¡Ay! En realidad, Terry, no tienes remedio, dijo ella dando un suspiro y mirando hacia el cielo. Luego, recuperando la serenidad, preguntó con voz seria: ¿Y Cookie, cómo está? Sufrió numerosas quemaduras y fracturas múltiples, pero no te preocupes. Mi padre lo confió a las manos de los mejores cirujanos de Inglaterra. ¿Tu padre? Sí, él estaba frente a mi cama cuando me desperté en el hospital, dijo mirando a otro lado con vergüenza. Si estaba allí, Terry, es que estaba muy preocupado por ti. Espero que no lo hayas alejado como de costumbre. No esta vez. De hecho, hemos hablado mucho. Nos hemos dado muchas explicaciones y creo que hemos llegado a un acuerdo. Estoy muy feliz por ti, Terry. Muchas veces he rogado por su reconciliación. A ustedes ciertamente les llevará mucho tiempo sanar esas heridas, pero han dado un gran paso el uno hacia el otro. Esto augura buenas cosas para el futuro. Siempre y cuando te quedes conmigo, Candy, solo cosas bellas me podrían pasar. Ella se estremeció, sonrojándose, y murmuró hundiendo sus ojos en los de él: Nunca me volveré a alejar de ti, Terry. Nunca. Nada ni nadie me podrá separar de ti. Sin embargo, una persona casi lo logró. ¿Quieres decir la persona que te hizo pensar que yo estaba casada? He leído tu hermosa carta, Terry, y lo he sabido. Lo sé. Me encontré con las chicas en el club, quienes me explicaron todo. Una vez más, la sorpresa la dejó sin habla, pero el estupor pronto dio paso a la curiosidad y se molestó por esa respuesta enigmática y lenta que utilizaba para explicar, por lo que le exigió una aclaración. Él
le contó sobre su llegada al club siguiendo el consejo de Patty y la cálida bienvenida de todas las mujeres que estaban cacareando a su alrededor como si fuera un gallo en un corral. Sentado en el centro de la habitación, rechazando decentemente las galletas y tazas de café, trató de capturar a través de su entusiasta charla el mensaje que le querían entregar. Finalmente se había enterado de que Candy había leído la carta, que no entendía ese asunto del matrimonio y que había ido a buscarlo. Al principio le habían aconsejado que la esperara en el club, ya que era uno de los lugares al que podría regresar. Pero después de un tiempo, incapaz de aguantar más, decidió volver al hospital, sobre todo desde que se enteró que Candy se estaba quedando no muy lejos de allí. Así que en el camino de regreso, y contra todo pronóstico, se reencontraron en la plaza del Herbe, frente a la fuente y debajo de los ojos benévolos de la Virgen que podía bendecir su reencuentro. Eras como una visión celestial frente a mí, tan cerca, envuelta por la luz, paralizado por el asombro, abrumado por todo tu ser. Me quedé inmóvil enfrente de ti, como si estuviera viviendo un sueño. Luego, dándome cuenta de tu consternación, traté de moverme hacia ti. Pronuncié tu nombre, el que no había pronunciado por años. Cuando escuché mi voz, sentí que no era real y que alguien más lo había dicho. Entonces vi que te estremeciste y me acerqué un poco más a ti. Y cuando te pude tener en mis brazos y sentir tu frágil cuerpo contra el mío, los latidos de tu corazón contra mi pecho, la suavidad de tu piel, empecé a pensar que la muerte podría llevarme ahora, pues la felicidad que sentí fue indescriptible. No había ningún hombre más feliz en la tierra. A partir de ese momento, supe que nunca podría vivir sin ti. Saliendo de sus pensamientos, se dio cuenta de que lo miraba con una sonrisa dulce, como si hubiera oído lo que estaba pensando. Él le devolvió la sonrisa saboreando la perfecta armonía que había entre ellos. Es Elisa, finalmente confesó con gravedad, después de que un tercer ángel había pasado por encima de sus cabezas. Él sabía que con esta revelación iba a romper este delicioso momento de paz interior que estaban viviendo. Pero quería acabar de una vez con esa persona detestable, tan rápido como le fuera posible, para sacarla definitivamente de su mente y tirarla muy lejos, para no tener que recordarla más. No podía hacer nada en contra de ella ahora. No merecía más que su desprecio, algo que no dudaría en decirle a la cara a su regreso. Pero esto no era una de sus prioridades por ahora. ¡Elisa!, gritó Candy con los ojos llenos de asombro. ¿Pero cómo? Con voz cansada, le contó sobre la trampa maquiavélica que había urdido su prima desde donde estaba, y en la que ella cayó
con una ingenuidad desconcertante. La extrema cautela con la que Albert había procedido, de muy buena fe, había facilitado la tarea de Elisa, y con algunas mentiras había intentado separarlos para siempre. Por supuesto, él había omitido deliberadamente hablarle del triste episodio que había vivido al borde del canal de Venecia, y se había contentado con hablarle de su reunión con un exmiembro de la compañía Stratford, Sidney Wilde, quien lo había llevado a Verona. Candy había escuchado todo en silencio, mordiéndose el labio inferior para reprimir su rabia. Con el tiempo, ella creía que Lisa había dado un paso atrás y había olvidado ese resentimiento profundo que tenía contra ella. Su alejamiento de Chicago después de su matrimonio con el rico August Whitmore la había tontamente convencido de que el feroz odio que albergaba en su contra se iba a desvanecer bajo las brillantes luces de Nueva York, y se daría cuenta de que el interés por la pobre chica rústica no representaba nada comparado con las alocadas noches de Long Island. Estaba muy equivocada. Elisa nunca se curaría de esos celos mórbidos que la llenaban, ese deseo obsesivo de querer hacerle daño, castigarla por todas las humillaciones imaginarias de las que la acusó. Por un breve momento, la dulce visión de la pelirroja que se hundía en un agujero sin fin cruzó su mente. Pero su buena conciencia la llamó al orden de inmediato, haciéndola renunciar a ese pensamiento, aunque protestando interiormente. Debería odiarla y maldecirla, susurró Candy, con las manos entrecruzadas, con rabia reprimida. Pero tal vez deberíamos estar agradecidos por lo que hizo. Desconcertado por lo que acababa de oír, Terry se quedó sin habla por un momento, con su boca abierta y su mandíbula casi por caer al suelo. Perdona mi franqueza, pero el calor te está haciendo perder el sentido común, Candy. ¿Agradecidos? ¿Cómo quieres que estemos agradecidos si siempre ha intentado mantenernos separados? Vamos a verlo de otra manera, ¿sí? Si no hubiera habido ningún malentendido en Venecia, nunca hubieras intentado salir y nunca te hubieras encontrado en la estación con tu amigo, acompañándolo a Verona. Nadie sabía que yo estaba aquí. Me habrías buscado en vano en Venecia y yo habría seguido estando ignorante de tu presencia allí. Si piensas en ello, fue ella la que permitió, sin saberlo, que nos encontráramos. El joven muchacho emitió un sonido de molestia. Esa es una visión muy particular de los acontecimientos. Tú sabes que tengo razón, respondió ella con una sonrisa fulminante. Las mujeres siempre tienen la razón de todos modos, suspiró, haciendo una mueca y frenándose con dificultad para tomar su cara entre las manos y besar esos labios que lo estaban provocando maliciosamente. Oh Dios, quería hacerlo con locura.
ellas siempre tienen la razón, ya que la naturaleza les ha proporcionado sabiduría, algo que es ajeno a ustedes, dijo moviendo sus pestañas, ignorante de la conmoción que producía en él. Si no recuerdo mal, la sabiduría nunca fue lo que más te caracterizó, respondió él irónicamente, tratando de alejar sus tortuosos y apasionados pensamientos. Castigo en la sala de meditación, tu noche fuera en la ciudad, tus saltos de mono en los árboles, no eran la expresión de una gran moderación. Candy se rió y le sacó la lengua. Tienes razón. Por esta vez no soy un buen ejemplo. Por el contrario, dijo él envolviéndola amorosamente con una mirada intensa y perturbadora. Eso es lo que me gusta de ti. Eso es lo que te diferenciaba de esas mocosas lloronas del San Pablo. Tú eres única y lo sigues siendo. Candy bajó la mirada ruborizándose, incapaz de admitir que era la rebeldía que lo caracterizaba, lo que la había seducido. Ese carácter fuerte y determinado en el que ella misma se reconocía y que la había acercado a él. Este aristócrata que se escondía debajo de una actitud arrogante y altiva desde un comienzo por las heridas profundas que tenía y que quería curar desesperadamente. El sonido metálico de una silla a sus espaldas los hizo enderezarse. Terry se paró delante de ella y le tendió la mano. ¿Nos vamos, Candy? Candy asintió y le ofreció su pequeña mano a su compañero, quien le ayudó a levantarse. La tarde llegaba a su fin y poco a poco las mesas se vestían con sus mejores galas para la noche, con un concierto de discretos ruidos de cubiertos y tintineos de vasos. Ellos caminaban sin realmente mirar a su alrededor. Estaban demasiado absortos por la felicidad de estar juntos. Solo cuando llegaron a la plaza del anfiteatro, Candy entendió que esta euforia llegaba a su fin. ¿Es aquí en donde actuarás mañana por la noche, Terry? Él asintió en silencio y adivinó lo que le iba a decir y que él no quería escuchar. ¿No deberías entonces estar ensayando? Eso es lo que debería estar haciendo, de hecho, pero prefiero estar contigo. Nada me importa ahora si se trata de ti, solo que te encontré. No me pidas que te deje, aunque solo sea por una noche. Ella se puso de pie justo enfrente de él, con una mirada determinada que él temía y que no presagiaba nada bueno para él. Yo sé lo que piensas, Terry, y yo no quiero tampoco separarme de ti, pero no puedes abandonar a tus compañeros, incluso por mí. Es tu deber estar con ellos. Ahora tienen poco tiempo para ensayar. Ellos te necesitan de tu experiencia, tu consejo y a su Romeo. No quiero ser la fuente de las críticas que podrían hacerte. De todas formas, no daré un paso más.
Oh, suspiró Terry, doblando el espinazo, apenas ocultando la decepción en su rostro. Pero tienes razón. Me tengo que ir. Siempre me ha parecido un placer el actuar, pero en esta ocasión me parece una obligación. No digas eso. El teatro es tu vida. ¿Qué son unas pocas horas el uno sin el otro en comparación con los años que tendremos juntos? Sé razonable. Te vendré a ver aquí mañana antes de ir al club. Terry asintió con resignación. Deja al menos que te acompañe a donde te estás quedando. Es un poco lejos. Perderás demasiado tiempo. No con los medios modernos, dijo corriendo hacia un taxi que acababa de detenerse no muy lejos de ellos, de donde se bajó una señora elegante. Los dos jóvenes entraron al vehículo. Candy le indicó la dirección al conductor y unos minutos después estaban frente a la pensión Roberta. Un buen olor de sopa humeante llegó desde la ventana de la cocina y el vientre de Candy empezó a hacer ruidos por el hambre. De pie en las escaleras de la casa, con la vista de Terry un poco por encima de la de ella, se quedó inmóvil sin saber qué decir. El joven no estaba menos avergonzado. Con las manos en los bolsillos, miraba sus pies ocupados en barrer la tierra del suelo. Bueno, el momento ha llegado. Creo que es hora de decir adiós, dijo ella con una sonrisa avergonzada. Sí. Adiós, dijo él con una torpe e incómoda mirada. ¿Por qué me siento tan torpe y ridículo a la vez? Nos vemos mañana. Sí, mañana, repitió él como un autómata. ¿Debería darle la mano o un beso en la mejilla? Voy a ir a visitarte al anfiteatro. Está bien, respondió él moviendo la cabeza frenéticamente. Quiero tanto abrazarla para hundir la cara en el hueco de su cuello, sellar mis labios sobre los suyos. Después iré al club. Te quiero dejar ensayar tranquilamente para que puedas estar en las mejores condiciones posibles para la representación. Bueno, mi capitán. Ella se encogió de hombros riendo. Ella sabía que bajo ese malicioso comentario trataba de disipar la incomodidad que se había instaurado entre ellos. Se miraron el uno al otro, a la espera de que alguno de ellos hiciera un gesto. Él permaneció unos segundos ante ella, los brazos colgando a lo largo de las costuras de los pantalones, nervioso, tocando sus muslos, y a continuación, dando un largo paso, regresó al taxi que lo esperaba un poco más abajo. ¡Qué tonto que soy! ¡Qué imbécil! ¡Espera!, le pareció oír a continuación. ¡Espera, Terry! ¡Por favor! Con el corazón palpitante volvió sobre los pasos que había recorrido. Ella todavía estaba allí, de pie en los escalones. Observó la inocencia de sus ojos esmeralda y con problemas tartamudeó. ¿Qué pasa, Candy? Ella no respondió de inmediato. Y luego, como una película en cámara lenta, sintió
que tomaba su cara entre sus manos y lo atraía hacia ella. Los ojos inocentes que le había mostrado se disolvieron bajo el efecto de la coqueta sonrisa que ella le dio. ¿Se te olvidó esto? Un escalofrío le recorrió el cuerpo de un lado a otro, mientras ella se empinaba sobre las puntas de los pies y tomaba sus labios en un tierno beso. Incapaz de reaccionar, él se dejó llevar abrumado por el dulce calor embriagador. Después de un momento, ella se apartó de él y vio su rostro desconcertado, como si le hubiera caído un rayo. Ella se llevó la mano a la boca para no estallar de la risa. «Buenas noches, Terry», susurró acariciando cariñosamente su mejilla. Luego, aprovechando el estado de desconcierto en el que él estaba, desapareció detrás de la puerta y se escapó a su habitación. Él se quedó durante unos minutos en la acera, estupefacto, hasta que la bocina ansiosa del taxista lo hizo volver bruscamente a la realidad. Aturdido, tambaleándose, caminó de forma mecánica el vehículo y se dejó caer hacia atrás, dirigiéndose al centro, bajo la tierna mirada de Candy, quien, temblando de emoción, lo estaba observando escondida detrás de las cortinas de la ventana de su habitación. Hasta aquí. Uy, ¿qué tal? Ay, con estos rebeldes que va uno por un lado y la otra por el otro y se van persiguiendo por todo Verona. ¡Qué desesperación! ¡Dios mío! Ya se me hacía que no se volvían a encontrar en este capítulo. Ay, pero bueno, al fin se encontraron y nos hicieron suspirar con ese reencuentro. ¿A poco no, chicas? Leia nos hizo suspirar con ese reencuentro magnífico entre los rebeldes, lleno de tanta inocencia, ¿no?, por parte de los dos, de tanta emoción, de tanto nerviosismo, de tanto comunicarse en silencio con sus miradas, con sus cuerpos, con la energía que emanaba de sus cuerpos al estar uno frente al otro. Ay, me los pude imaginar perfecto. Y luego Terry contándole las cosas y embromándola como siempre, como los amamos, con esa relación que tienen entre ellos, de reírse, de sí mismos entre ellos y jugar y coquetear y bueno, así como son nuestros rebeldes en toda la extensión de la palabra. Maravilloso reencuentro, Leia. Muchísimas gracias por permitirnos disfrutarlo. Muchas gracias a Ned por la traducción que nos hace suspirar. Y muchas gracias a todas ustedes por acompañarnos en estos relatos apasionados. A nombre de mis amigas las apasionadas y mío, les agradecemos infinitamente su paciencia y que nos sigan, que se suscriban y nos escuchen. Pues nos volveremos a escuchar en otra historia apasionada. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.